La educación colombiana está mayormente regida por un modelo educativo convencional, donde se imparten conocimientos principalmente teóricos sobre situaciones abstractas en un aula de clase estricta y estática. Esta atmósfera está permeada por la rapidez e inmediatez de las dinámicas urbanas, generando resultados que cuantitativamente sustentan su calidad. Pero, ¿este mismo modelo tiene la misma eficacia en otros contextos? La ruralidad supone grandes desafíos en cuanto al acceso al conocimiento y la educación. La falta de conectividad tecnológica, de recursos didácticos y las dificultades que enfrenta el estudiante para poder llegar a su escuela son bastantes. Comprendiendo esto, surge el modelo educativo de la Escuela Nueva. La Escuela Nueva es un modelo educativo que se ha convertido en un gran componente del patrimonio pedagógico nacional. Está diseñado para abordar las necesidades específicas de la población rural, especialmente aquellas áreas con alta dispersión de población, y donde la escuela multigrado es común. En estas escuelas, un solo docente se encarga de guiar el proceso de aprendizaje de 3 o más grados académicos al mismo tiempo. Nace en el Quindío hace aproximadamente 35 años y se ha enriquecido continuamente gracias a la colaboración de educadores que han integrado las propuestas teóricas de la pedagogía activa con sus propias experiencias y prácticas en el aula. Para entender mejor este modelo educativo, veremos a continuación distintas perspectivas de docentes en el Quindío, desde sus experiencias en el aula. Bueno, mi nombre es William Rojas, soy licenciado en matemáticas. Pues hace como 6 años terminé la maestría en ciencias de la educación, en el área de matemáticas. Estuve laborando acá en el departamento del Quindío, en el departamento del Valle. Bueno, mi nombre es Diego Andrés Arcila Estrada, soy licenciado en Educación Física y Deportes, licenciado en Lenguas Modernas y magíster en Educación y Desarrollo Humano. Bueno, yo llevo trabajando aproximadamente 20 años. Me ha tocado siempre acá en la zona rural, una experiencia excelente, el trabajo en el campo con los niños. Yo soy licenciada en educación preescolar, pero como ha tocado en zona rural, siempre se maneja multigrado, que viene desde preescolar hasta quinto. Entonces siempre me ha tocado 3 grados, lo que hace que estoy trabajando. Mucho gusto, mi nombre es Vladimir Gómez, soy licenciado en Biología y Educación Ambiental de la Universidad del Quindío. Llevo como docente 26 años, prácticamente en zona rural. Toda la vida inicié mi experiencia como educador en los Llanos Orientales, en el departamento del Casanare, a 1 hora de Yopal. Allí trabajé 6 años. Posteriormente me salió el traslado para el departamento del Quindío. En el 2004 inicié en la institución educativa de La Mariela, zona rural, en el municipio de Pijao. Allí laboré 3 años, posteriormente trabajé en el Instituto Pijao 1 año y medio y desde el 2008 estoy ubicado en la institución educativa Hojas Anchas del municipio de Cictasia. Bueno, prácticamente más de la mitad de mi vida he sido docente. Fui nombrada el 19 de julio de 1979, o sea que llevo más de 40 años ejerciendo esta profesión. A medida que uno se va metiendo en el cuento, uno le va cogiendo más amor, más apego a esta profesión. Pues la metodología que nosotros manejamos es la Escuela Nueva, que es una metodología que de pronto nos ha dado la oportunidad de poder hacer el trabajo un poco más sencillo con los niños del campo, ya que se trabaja con cartillas y los niños trabajan a su propio ritmo. Los niños trabajan cuando los papitos, digamos, están en cosecha, ellos hay veces se ausentan por temporadas. Entonces, para eso es el trabajo con las guías, para que ellos cuando retomen otra vez nuevamente sus clases puedan igualarse con los otros niños que han estado asistiendo a la escuela. Bueno, las estrategias de nosotros, el método de Escuela Nueva es un método flexible. Intentamos acomodarnos a las realidades de los estudiantes. Entendemos todas las situaciones que viven en el campo,
que ellos son estudiantes que trabajan con los papás en la casa, en la finca, entonces tratamos de adecuarnos a las realidades de cada uno. Es decir, nosotros nos acoplamos a las necesidades pedagógicas, de pronto sociales que tienen los estudiantes, de acuerdo a los sistemas de producción que hayan en las casas de ellos, en las fincas. Hay unos que son de producción, las fincas que son de producción agropecuaria, hay unas que son de producción turística, entonces ellos pues tienen ciertas necesidades, todos no tienen las mismas necesidades. Con la experiencia que he tenido en la zona rural, básicamente es muy similar la metodología a través de cartillas. Las falencias son enormes porque hay algunas áreas de conocimiento que no tienen estas cartillas, ¿sí? Entonces le toca a uno preparar su material aparte. Básicamente sería eso. Una experiencia muy bonita en las pruebas saber, en las pruebas internas o externas que se hacen. A los chicos les va muy bien en la comprensión lectora. De pronto son las ventajas que tiene la metodología de Escuela Nueva, la flexibilidad, el estudiante va aprendiendo a su ritmo. Digamos que eso fueron de esas coincidencias que la vida le ponía a uno. Fue una coincidencia, casualmente me tocó estar acá, pero el proceso sigue siendo un reto desde el mismo momento en que uno llega al sector rural, porque pues, yo llevo cerca de 2 años en el entorno rural, y yo sabía de antemano con los comentarios de los compañeros a qué de cierta manera me estaba enfrentando. Es decir, ya más o menos uno se va creando un imaginario de lo que posiblemente va a pasar cuando uno está en el sector rural. Entonces, ¿cómo llego yo acá? Yo llego por un traslado que me realizan, una necesidad, digamos, del servicio de la Secretaría de Educación. Y desde el momento en que llego me doy cuenta de que lo que se dice, de que esas brechas tecnológicas, de que los procesos formativos, los modelos pedagógicos que se implementan en lo rural eran totalmente diferentes. La población a la cual nosotros impartimos nuestros conocimientos es una población muy flotante. Ese es uno de los desafíos, porque pues uno trata de que los muchachos estén en este segundo hogar que es la escuela, y pues muchas veces uno no depende, o sea, los estudiantes dependen de su familia, de sus trabajos, y pues eso es una problemática que a uno como docente se le sale de las manos. Sin embargo, hay experiencias muy significativas en los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento. Estudiantes, por ejemplo, que se han desempeñado muy bien en las áreas del inglés, han participado con chicos en la zona urbana y han ocupado los primeros puestos. Esto gracias a los esfuerzos de los docentes. Entonces, esa sería una de las fortalezas. Chicos que de pronto, compañeros docentes que se esmeran para que los chicos no abandonen el campo, tengan prácticas con las huertas escolares, huertas en sus casas, y pueda trascender ese conocimiento. Pues el progreso de los estudiantes en forma académica es muy particular, es decir, todos los estudiantes no avanzan de la misma manera. Entonces, hay unos que tienen los intereses, pues hay unos que tienen los intereses muy marcados de seguir en el campo laboral, hay otros que tienen intereses de seguir de pronto en la profesionalización, pero pues, la mayoría de los estudiantes pues, tienden hacia el campo laboral. Nosotros queremos pues, como llegar a influenciar esas perspectivas de los estudiantes de la forma más positiva para ellos. El objetivo de nosotros es colaborarles a que si van a seguir en el campo laboral, entonces que ellos tengan competencias para ser trabajadores, o de pronto competencias para que ellos cumplan con los requerimientos que ellos hagan en las empresas. Si de pronto ellos quieren salir a hacer pues como empresa, como tal, que sean productores, porque muchos hemos tenido que han sido desde la finca donde ellos viven, productores de carne de cerdo, de carne de pollo, de carne de pescado. Entonces que ellos tengan unas bases pues, con las cuales
lleguen al mercado, lleguen de pronto a vender sus productos en alguna parte y pues no tengan pues como de pronto pérdidas. El objetivo de nosotros es como apoyarlos en ese sentido. Oiga, es que hay algo especial en la zona rural, los niños no hay que forzarlos a que vengan, ellos vienen con esa alegría, porque como en la casa, entre comillas, los ponen a trabajar en cuestión de campo, entonces ellos se amañan más acá que en las mismas casas, o sea que ellos prácticamente vienen por su propia voluntad y con con deseos de venir a trabajar y a estudiar. Cierto, no hay, de parte de los profesores no está uno constantemente llamando, vea, porque no va a venir, qué pasó con el niño, sino que ellos antes se amañan acá. Imagínense que hay veces los niños salen a la 1:20, 1:30 de la tarde y hay veces que tiene que decirle uno, bueno, váyase, que mire que ya es la hora de irse, porque ellos se amañan mucho acá. Por su dinámica, los chicos del campo son un poco, de cierta manera, un poco más tranquilos, son estudiantes que se puede llegar a ellos de una manera mucho más fácil, con actividades tal vez un poco más encaminadas hacia lo que ellos se desarrollan, hacia lo que ellos ven aquí mismo en el campo. Entonces, por decir, cuando hablamos de proyección desde lo social, entonces podríamos fácilmente implementar el tema de las huertas o cómo es el proceso de sembrado, de cosecha y así. Es muy significativo trabajar con los niños, niñas en la zona rural, puesto que es más gratificante con relación a la tranquilidad, al estrés, comparado con la zona urbana donde se vive una zozobra impresionante. Los chicos del campo, gracias a Dios, todavía no están como permeados por muchas cosas que se ven en la ciudad. Casos como, por ejemplo, la drogadicción, el bullying. Sí, básicamente eso que lo hace a uno como docente esforzarse por impartir sus conocimientos a los chicos y chicas de la zona rural. Los desafíos que tenemos nosotros es que buscar como las herramientas para nosotros poder trabajar acá en el campo. Como ustedes pueden observar, vemos que los niños del campo no tienen como los mismos beneficios que tienen los de la ciudad, que tienen más materiales, más recursos. En cambio, acá en el campo poseemos de muy pocos recursos para trabajar con los niños. Tenemos muy poco material, los salones en este momento están muy deteriorados, faltamos, pasando por el que estamos. Entonces es una forma de que no, y como no sé si será el gobierno, qué entidad le corresponda que se afanen más por este sector rural, que le ponga como más cuidado, porque yo veo que hay veces que en las escuelas públicas del pueblo se preocupa que estén pintadas, que no haya, y tienen forma de que los niños incapacitados, por ejemplo los que estén en silla de ruedas, tengan esa rampa para que suban aquí en las zonas rurales, eso no lo tienen en cuenta para nada. Indispensablemente el tema de la conectividad, del acceso al internet, el acceso a las herramientas tecnológicas, porque pues es una limitación, es una limitante en la cual los sectores rurales siempre han estado inmersos y tal vez esas diferencias generan unas brechas que de una u otra manera se ve reflejado en el proceso formativo y en el proceso académico de cada estudiante. Es decir, el acceso a la información y a lo que está sucediendo en el mundo para ellos es un poco más complejo porque de pronto en estos sectores la señal no es tan buena, aunque no se desconoce que hay sectores desde lo rural que tal vez tienen un poco más acceso al internet porque están más cerca a las ciudades. Pero, por ejemplo, en sectores que están un poquitico más distantes, para ellos es más difícil, entonces ahí esa brecha tecnológica genera, o de cierta manera, un espacio muy grande en el cual el estudiante no se ve o no está en constante como retroalimentación de lo que sucede en el mundo. A ellos la información les llega un poquito más tarde en muchos casos. De pronto los mayores desafíos es que los estudiantes asuman un rol protagónico con respecto a su propio desarrollo.
a que sean pues, personas y ciudadanos que le aporten a la sociedad, que no vayan a ser pues, de pronto estudiantes o personas que de pronto de cierta manera pues como que no contribuyan al desarrollo de la comunidad como tal, a la cual pertenecen en este momento. Tenemos una población flotante y sabemos que vienen los estudiantes 2, 3, 4 meses y se van. Entonces el objetivo de nosotros es aportarle a esos estudiantes para que sean productivos en cualquier región del país donde lleguen. Como les comentaba desde el principio, yo soy licenciado en biología. Hace varios años se impartía a nivel departamental los proyectos Ondas, esos proyectos que lamentablemente ya no están. Era muy acogido por los estudiantes, se involucraban en pequeños proyectos de investigación con el departamento y con la Universidad de Quindío. Unas experiencias muy significativas donde haciendo investigación se hace ciencia, se adquieren conocimientos nuevos, se hacen experiencias de prácticas en diferentes entornos escolares y que los estudiantes de una u otra forma tienen un aprendizaje más significativo a través de las metodologías de Escuela Nueva. Definitivamente lo más bonito es ver cómo toda la formación de estos muchachos se puede realizar desde el contexto, desde lo poco o mucho que ellos pueden adquirir en sus territorios. De cierta manera es complementar el proceso de su día a día con la formación que acá se les puede orientar en valores o cuando se traen diferentes entidades o instituciones externas que les acompañen los procesos, por ejemplo, de sembrado, de cosecha, de cómo abonar la tierra, cómo arar la tierra. Entonces es un proceso muy bonito. Tenemos un proyecto que tuvo pues mucho impacto en la comunidad y fue el de las plantas aleropáticas. Nosotros en la metodología Escuela Nueva tenemos una herramienta que se llama el cuaderno viajero. Entonces, por medio del cuaderno viajero, nosotros lo mandamos a los padres de familia, ellos nos compartían de pronto el nombre de la planta, qué se hacía con ella, para qué servía, cómo se cultivaba, en qué tipo de climas, todas esas características que de pronto ellos sabían. Y con ese proyecto pues tuvimos de cierta manera pues mucho impacto, porque en las casas como tal de ellos hicieron recetas y con muchas de esas recetas pues sacaron a vender sus productos, pues, por ejemplo la torta de oyama o que la torta de sidra. A partir de ese cuaderno viajero, que con un proyecto de plantas aleropáticas nos arrastraron pues como unas producciones caseras que de pronto nosotros no teníamos pues, de pronto en mente, no teníamos como presupuestado que eso iba a llegar. Nosotros con ese proyecto de plantas aleropáticas lo que queríamos era que los estudiantes tuvieran pues como el conocimiento acerca de las herramientas que tienen a la mano, que son las plantas para solucionar cualquier situación médica o cualquier situación de salud que se les presentara. De pronto eso para nosotros fue pues, muy satisfactorio. Por ejemplo, el año pasado yo estuve incapacitada porque me hicieron una cirugía y estuve 2 meses y medio incapacitada. Y la emoción cuando yo llegué a reintegrarme de nuevo al colegio, esa alegría de esos niños cuando me vieron, se me tiraron encima, me abrazaban, profe siquiera vino, profesora siquiera está. Entonces eso es una experiencia muy bonita para uno, porque sabe que los niños sí lo quieren a uno, que los niños están aquí porque quieren y porque se sienten bien con la profesora. Digamos las experiencias que uno ha tenido con los estudiantes, que como uno ha pasado, digamos, por varias escuelas, entonces uno al cabo del tiempo se encuentra con estudiantes. Profe, usted me enseñó en preescolar, profe, usted me enseñó en primero. Entonces para uno eso es una alegría enorme, que saber que ya son personas universitarias, que ya tienen una carrera profesional, que son profesionales. Entonces es una experiencia para uno excelente, es para algo que lo enorgullece a uno como docente.
Ahora bien, desde la urbanidad y su modelo académico, hemos obtenido distintas visiones y opiniones en torno a la escuela nueva. Bueno, mi nombre es Danilo Bocanegra Quintero, soy videógrafo y docente en la institución educativa EAM. Aproximadamente 10 años de docencia en la institución y 14 años en los medios audiovisuales. Bueno, soy Carlos Eduardo Londoño, docente de vocación, poco más de 30 años de experiencia en el medio. Soy licenciado en educación con énfasis en comunicación y diseño y con una maestría en gestión de tecnologías educativas. Yo diría que la escuela nueva es una política educativa de Colombia que nace como por allá con Pastrana, con Misael, y que quería cumplir una necesidad urgente que era alfabetizar a la gente del campo que no tenía posibilidad de acercarse a los cascos urbanos para estudiar. Entonces fueron muy estratégicos de cómo hacer que estos niños lograran educarse, pero se tomaran con un problema que eran niños de diferentes edades y por lo tanto de diferentes grados escolares. Son muchas cosas porque, en primer lugar, hay que aclarar que el modelo escuela nueva no es tan nuevo. Es un modelo que se implementó con la Federación Nacional de Cafeteros en el departamento del Quindío como un experimento, un piloto, para empezar a establecer una relación con la educación rural. Darle la posibilidad a estos niños que viven en fincas en toda la zona rural del departamento y a partir de ahí la exploración y los resultados, después de una previa investigación, pues empezar a implementarla a nivel nacional. Estamos hablando de los años 60, 70 que se implementó este modelo, entonces ya tiene bastante tiempo. Yo conocí la escuela nueva precisamente en un espacio académico que compartí en la EAM, en donde un trabajo de una de las alumnas fue sobre su mamá. Su mamá es docente y empezó siendo docente en una institución de escuela nueva. Entonces, bueno, yo sí en mis correrías por el departamento encontraba algunas veces escuelas que decía escuela nueva tal. Nunca entendía hasta que esta alumna me dijo, no, pero es que escuela nueva, o sea, una alumna me dio a conocer, no, es cuando en la misma escuela estudian todos los grados, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo, ¿cómo así? Ese es el nuevo, o sea, sí sabía el estilo de educación, pero no sabía que eso se le llama escuela nueva. La escuela nueva asume un rol de un docente que es capaz de tener en un salón a 10, 8 estudiantes y cada estudiante puede estar en grados diferentes y a cada estudiante le dedica un tiempo determinado. Entonces usted está en quinto y va especialmente al de quinto, le dice qué es lo que tiene que hacer, al de cuarto, al de tercero, segundo y primero. ¿Eso qué hace? Eso hace que en la misma aula un solo maestro sea capaz de establecer unos contenidos apropiados para estudiantes de diferentes grados. Eso permitió, por un lado, hacer que el niño campesino, el joven campesino, pudiera educarse. Eso fue una política supremamente amable y generosa para el sistema rural. Logró democratizar la educación en el campo. Es un modelo eficiente porque permite establecer una relación entre lo que necesita aprender el niño rural, el del campo, y cuáles son se establecen, digamos, el reconocimiento y la identificación de las necesidades académicas que ellos requieren. Yo tuve la posibilidad de trabajar en una escuela nueva, apliqué el modelo. Y estábamos hablando ahorita, un estigma de la precarización de la educación rural. No es una mala educación, es una muy buena educación porque se establecen mucho más los valores y me atrevo a decir que estos niños tienen mayor responsabilidad y una visión más del aprender que niños de la ciudad. Es decir, que ellos sí ven esa oportunidad de mejora como personas, un ejercicio que probablemente no sea profesional, pero que sí les va a dar unas herramientas lo suficientemente importantes para ampliar su desarrollo en el campo. Es básico, es valioso y estas familias optan
precisamente por regular ese proceso. No he tenido la experiencia, yo sí he tenido la experiencia en trabajar con población, digamos, en colegios y en escuelas, en otros ejercicios, en otros proyectos, pero no exactamente, bueno, en esos proyectos sí teníamos la posibilidad de trabajar con alumnos desde sexto a 11, ¿sí? Pero eran proyectos en jornadas complementarias, o sea, fuera de la jornada académica. Entonces, pues como eran proyectos audiovisuales en donde uno les enseñaba a hacer producción, pues digamos que se tenía una posibilidad de hacer un juego de roles en donde todos, desde el más pequeño al más grande, pudieran pues como hacer el ejercicio. Entonces digamos que al ser más dinámico, al ser una pedagogía y los ejercicios didácticos ser de pronto más agradables para ellos, pues no se veía tanto problema o no se veía tanta dificultad. Los docentes, cuando salen egresados de las universidades, sienten cierta resistencia a ir a trabajar al campo. Y cuando van a trabajar al campo, el único propósito es llegar al campo, ir esperando, ganando pacientemente un tiempo para ir pasando hojas de vida para entrar a la ciudad, para llegar a ser contratado en colegios ya de capitales o pueblos un poco más grandes. Si hablamos de la experiencia que tuve por un año en Escuela Nueva, lo primero que uno piensa es que eso queda lejísimos, y sí, las escuelas quedan muy lejos del casco urbano, media hora, 1 hora, 2 horas a pie, que son distancias que tienen que recorrer esos niños desde sus fincas para llegar a estudiar. Y eso lo hace maravilloso en términos de cuál es el compromiso que ellos tienen para aprender. Y por supuesto el compromiso que implica uno como docente, esa responsabilidad en las metodologías y en todo el escenario. Esa experiencia que tuve me enseñó muchas cosas. Me enseñó la empatía, me enseñó la responsabilidad, me enseñó el carácter valioso que tienen los niños y sus familias en todo lo que hacen. Aprendí mucho de ellos, distintas faenas, aprendí a coger café. Se invirtió, eso es una escuela invertida, porque ellos me enseñaron a ordeñar vacas, a coger café, a cortar plátano, a ver una cantidad de cosas que en su cotidianidad nos sorprenden a uno. ¿Qué me lleva a pensar en qué pasa en un espacio académico, en una escuela nueva, en donde los espacios se convierten netamente académicos y tengan que compartir alumnos desde el sexto, no sé, creo que hasta desde el primero hasta 11? Yo me imagino que al profesor o a la profesora se convierte en un reto, es porque cómo hace para hacer ejercicios o cómo diferencia los ejercicios para los chicos más jóvenes y las chicas más pequeñas hasta las más grandes. O cómo, también me pregunto, cómo hacen para distribuir su tiempo. Entonces, ¿cuánto se le invierte, cierto? ¿Cuánto se le invierte en tiempo a los niños más pequeñitos, que yo creo que son a los que más tiempo se les tendrá que invertir? ¿Y cuánto tiempo les pueden invertir a las personas y a las alumnas de las más grandes? Entonces yo creo que para mí esos profesores primero son unos duros y unas duras, pues porque es trabajar con unas poblaciones bastante, no complicadas en el sentido de que pronto sean, digamos, que tengan chicos o chicas problemas, porque creo que la escuela nueva es sobre todo rural, ¿cierto? Entonces sí tengo entendido por conocidos y amigos que son docentes y docentes en colegios y escuelas de primaria y secundaria, que esta población es más fácil de trabajar en el sentido de que son menos problemáticos. No sé si sea la palabra, pero es la primera que se me viene. Entonces creo que son más fáciles de trabajar con ellos, pero sí creo que se complica en el sentido de que, no sé, en una escuela nueva que tengan 20 alumnos, y se imaginan hacer 20 ejercicios o 10 ejercicios diferentes para que suplan las necesidades educativas de todo, yo creo que se convertiría en un reto. Hay un sacrificio ahí tremendo, para mí hay un sacrificio tremendo. La tranquilidad mental de un profesor en el campo es absolutamente diferente al estrés que sufre un docente en las ciudades debido a la cantidad de estudiantes, debido a la calidad del estudiante, que es absolutamente diferente. Y eso hace que, para mí, rescato muchísimo y de alguna manera quisiera hacer un ejercicio de docencia rural, porque me parece que
que es un ejercicio muy bonito por un lado, de educar a niños que sí están dispuestos a aprender, que sí sienten la necesidad de aprender, que sacrifican mucho de su tiempo para llegar al centro educativo 1 a 2 horas de viaje. Ejemplos hay en el país muchísimos, pero que definitivamente diría yo que como docente es una terapia mental enseñar en el campo. Desde mi punto de vista, la Escuela Nueva tiene un modelo muy experiencial y ese laboratorio que se construye ahí le permite a los estudiantes acceder a una información muy valiosa que les va a permitir resolver problemas dentro de su cotidianidad. Es un ejercicio bien interesante y creo son, como le dije anteriormente, son unos duros y unas duras. En la Escuela Nueva, los docentes desempeñan un papel realmente importante. No solo se trata de enseñar, sino de ser comprensible, afectuosos y humanos frente a las distintas situaciones que enfrenta el estudiante, tanto dentro como fuera del aula. Su tarea principal va más allá de transmitir conocimientos. El docente en la ruralidad se convierte en una parte esencial dentro de la vida del estudiante, casi llegando a ser parte de su familia y entorno más cercano. El docente en la ruralidad está presente en gran parte de los aspectos y cambios de los estudiantes. Es testigo y partícipe de su crecimiento. Mantener relaciones positivas y productivas con todos los involucrados en la educación es parte fundamental de la labor de los docentes en la Escuela Nueva. Se trata de tener una actitud amigable, motivadora y un interés real por el proceso educativo. El afecto es un vínculo que une nuestra mente y nuestras emociones en el aprendizaje. Es un recurso que va más allá de la disciplina o las necesidades académicas. Este ambiente de afecto y apoyo mutuo hace que el proceso de aprendizaje sea más eficiente y exitoso, y contribuye a que todos disfruten más del proceso educativo y de aprendizaje. Esto fue El Camino de la Escuela Nueva.